Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en este video les voy a hablar acerca de las PEI. Las PEI son lo que ustedes conocen como las adecuaciones curriculares, pero era un instrumento que se elaboraba por aparte al planeamiento. Hoy les voy a explicar, que estas PEI se incorporan a los planeamientos y les voy a explicar cómo. Además, para actualizarnos de una vez, vamos a dar ejemplos de cómo se incorpora la PEI en las nuevas PAP, en las plantillas de aprendizaje base para el segundo semestre de este 2021. Vamos a ver entonces cómo es que se trabaja este asunto. Muy bien, por acá tenemos las PEI en español 2021 y vamos a trabajar un poquito este tema iniciando por lo que es esta presentación. La plantilla de aprendizaje base, que es la que vamos a tomar como referencia, aunque ustedes pueden hacerlo en cualquier planeamiento, es exactamente lo mismo. Tiene que ver pues con el encabezado, primero, donde viene la institución, el centro educativo, el nombre del docente, los datos particulares de cada docente. Y por acá le agregamos algo que llamamos perfil de la estudiante, en este caso, o del estudiante, y simulamos una estudiante hipotética, sería María Pérez Pérez, que puede existir, puede no existir. En este caso sería mera coincidencia si existe. Y ella tiene adecuación curricular significativa. Y vamos a detallar acá las capacidades desarrolladas por ella, que sería que reconoce la mayoría de las letras, fonemas y grafemas del abecedario. Este ejemplo lo voy a tomar como si fuera una estudiante que está en séptimo año, pero que tiene un nivel de primaria. Se comunica oralmente con fluidez. Entonces vean que cancanea, tiene problemas a la hora de reconocer algunos fonemas y grafemas. Y se comunica oralmente con fluidez. Esto pues es bueno, es positivo. Pero en general les estoy hablando de las características de ella. Pero vean que las capacidades desarrolladas se puntualizan, no se puntualiza lo negativo. Se comunica con fluidez, comprende lo que se le explica, posee habilidades gráficas manuales, es decir, le gusta las manualidades. Podríamos detallar ahí que le gusta la costura, hacer también trabajos manuales con la aguja. También le gusta la pintura. Y las limitaciones que tiene ella, vean que lo vemos como algo no tan negativo, ¿verdad? Hay ciertas limitaciones que tenemos todas las personas, y en este caso ella tiene limitación en su vocabulario, sobre todo la parte académica. Por ejemplo, si le hablamos de fonema y grafema, él no nos va a entender ella, pero si hablamos de sonidos y letras, o los dibujitos, o los vestiditos de las letras, como se dice en primaria, pues ella sí lo va a comprender así. Se le dificulta la lectura, como les decía, cancanea, y ella no reconoce algunas letras. Eso se ve como una limitación. Y además se van a anotar acá las preferencias. Le gusta el dibujo, las manualidades y el diseño de ropa, como lo indicaba por ahí arriba. Esto de posee habilidades gráficas y manuales, pues se está detallando dentro de sus preferencias también. Entonces vean que tiene capacidades, limitaciones y preferencias. No vamos a hablar en negativo, como se habla muchas veces en un lenguaje despectivo, o tal vez tratando de minimizar la capacidad de las personas, sino más bien reforzando las fortalezas, las capacidades desarrolladas y que podría desarrollar también. Bien, una vez que determinamos esto, obviamente tenemos que considerar las limitaciones a las cuales no la vamos a someter a esta estudiante, porque tendría pues mucha frustración. Y vamos a ver cómo se trabaja esto. Acá tenemos lo que es la PAP, la plantilla de aprendizaje base. En el encabezado vemos cómo se elimina lo que se llama estrategias didácticas sugeridas, porque esta es la plantilla que se entrega, que está en la caja de herramientas, ¿verdad? Que se les facilita a ustedes. Que por cierto, las de español ya son oficiales y las pueden descargar. Si no saben dónde descargarlas, en un video anterior yo lo explico. Las estrategias de mediación entonces se llamarían, pero acá dejé las propuestas de los asesores para que entendamos un poquito esto. Entonces esta columna de acá no se modifica, no se toca, esta tampoco. Y acá vamos a observar el indicador del aprendizaje esperado es: clasifica los elementos de la poesía con base en la fase natural, de ubicación analítica e interpretativa. Esto es, en resumen, análisis literario, análisis de textos literarios como poemas, como novelas, como ensayos,
como cuentos. En este caso específico y particular, estamos hablando de análisis literario de poesía. Y ella lo que tiene que hacer es clasificar los elementos de la poesía. Ahora, vamos a ver si tiene limitaciones para desarrollar este indicador, que deben desarrollarlo todos sus compañeros, pero que en el caso de ella, por sus limitaciones de no saber leer muy bien, entonces vamos a tener que ajustarlas. Este es un caso extremo que quería traer acá a colación, porque acá en Sarapiquí y en otras regiones, sobre todo rurales, se da mucho esto de que lleguen estudiantes de primaria hasta secundaria que no sepan leer o escribir, así como lo oyen. No debería suceder, pero los estudiantes traen el título de primaria al colegio y resulta que no saben leer y escribir. No es porque tengan un déficit enorme intelectual, no es porque tengan un coeficiente intelectual de 40 o de 50 o una cosa así, no. Simplemente fue por negligencia, fue por descuido, o porque las situaciones ese año en su institución fueron tan radicales, tan drásticas, que no tenían docente, por ejemplo. Durante mucho tiempo las instituciones están demasiado alejadas y los docentes renuncian, o no hay acceso. Bueno, hay múltiples situaciones que hicieron que estos estudiantes no llegaran. A veces los estudiantes faltan mucho también, o se trasladan a otro país, luego regresan y en el país de donde vienen no aprendieron nada y se matriculan en quinto año, en sexto año de escuela. Bueno, hay infinidad de factores que no podríamos detallarlos todos, pero se dan esos casos, y es un caso muy delicado, muy radical, porque el docente de secundaria no sabe cómo trabajar este tipo de situaciones. Y acá vamos a dar un ejemplo, por eso, de los más radicales, de los más difíciles de trabajar realmente cuando estamos elaborando los planeamientos. Entonces vean que acá los asesores nacionales sugieren que se trabaje con experiencias previas sobre el tipo de texto, y que trabajen la comunicación por parte del estudiantado, luego que expongan, bueno, en esto de la comunicación vamos a trabajar lo que es identificar la poesía, porque ellos dicen que es un texto o una poesía o no, si la reconocen, si conocen sus características, si les gusta alguna en particular y por qué les gustó. También vamos a indagar las razones acerca de los puntos de vista de ellos, por qué le gusta, por qué no le gusta, por qué le parece que la poesía es bonita o no. También, en el tercer aspecto, vamos a indagar por parte del estudiantado en internet, en materiales impresos, aspectos relevantes que particularizan la poesía frente a otros textos. ¿Por qué es diferente la poesía de el cuento, por ejemplo, o de la novela? Vamos también a identificar por parte del estudiantado, con orientación, eso sí, de los docentes, elementos presentes en el texto poético, tales como el título, la figura literaria, la estructura del poema y o lírico, entre muchos otros, que ya esto es parte en sí del análisis literario, de las 4 fases del análisis literario: natural, de ubicación, analítica e interpretativa. Bien, entonces ahora nos vamos a ver qué hacemos con todo esto. Estas son las recomendaciones que vienen en las PAP por parte de los asesores nacionales, y este es el indicador de aprendizaje esperado que vamos a utilizar para desarrollar nuestras estrategias de mediación. Tomamos todo esto y nos vamos por acá. Resulta que ahora hay una matriz de nivelación que ustedes ya conocen, y si no la conocen, pues vean el video anterior donde yo explico estos detalles. Y tomamos de esa matriz de nivelación lo que tiene que ver con séptimo año. En este caso es un diurno, porque María Pérez Pérez está en un diurno. Recuerden, María Pérez Pérez es la estudiante hipotética, ¿verdad? La que nos acabamos de inventar para desarrollar este caso también hipotético. Pensamiento sistémico es la habilidad, está bien, aprendizaje base, analiza críticamente textos a partir de los conocimientos previos. Aquí está la palabra analizar, pero el que nos interesa es clasifica los elementos. Vean que si nos vamos acá atrás, clasifica los elementos, y aquí analiza críticamente. Entonces vamos al indicador del aprendizaje esperado, que es el que se nos interesa. Vemos que es que clasifica los elementos. Vean que esas 3 columnas están, estas 2 anteriores de aprendizajes base y aprendizajes indicadores del aprendizaje esperado, estos son iguales. Entonces clasifica es el que nos interesa. Y ahora estoy acá marcando en color amarillo estas 2 columnas. ¿Por qué? Porque los aprendizajes previos indispensables se anotan acá en esta plantilla o matriz de nivelación académica, y dice que queda a criterio de la persona docente o del docente cuáles son los aprendizajes previos indispensables para
poder realizar un análisis literario específicamente, bueno, en este caso específicamente en poesía. Entonces también nos indica que eso se trabaja en agosto. Entonces estamos apenas para que se tome este video y este ejemplo para que ustedes puedan trabajar. Y los recursos que se recomiendan, por acá es un video en YouTube. Entonces podemos ingresar a este recurso y ver qué nos puede aportar a la clase que vamos a desarrollar con los estudiantes. Entonces acá, como dice que a criterio del docente, no vamos entonces a necesitar nada de esta matriz de nivelación que se nos da en formato Excel. En esta parte solamente debemos saber que la vamos a desarrollar en agosto, y aquí hay un recurso que nos puede servir como apoyo. Entonces vean que esta matriz no es gran cosa y pues no hay ningún secreto, ningún misterio en todo esto. Simplemente nos fijamos en esta columna y en el mes y pues aprovechamos el recurso si lo consideramos. Seguimos y vamos a ver algo importante. Recuerden que María Pérez está en séptimo año, pero tiene ciertos contenidos o ciertas habilidades no desarrolladas que debemos retroceder hasta primaria para encontrarlas. ¿Qué pasa con esta parte de comunicación de la poesía? Bueno, vamos a trabajar con ella, como no sabe leer y escribir, con la parte oral. Entonces vamos a trabajar poesía de forma oral. Y nos encontramos por acá esto que dice acá, unidad de comprensión y expresión oral, el 2.7, identificación del destinatario, los textos literarios y no literarios a partir de las claves dadas por el texto. Reconoce el destinatario, los textos literarios y no literarios a partir de las claves dadas por el texto. Entonces acá tenemos el indicador que nos interesa, como vimos anteriormente acá en la parte de secundaria. Este mismo aprendizaje previo indispensable, vamos a ver qué nos lo da, pero el indicador del aprendizaje esperado clasifica los elementos de la poesía en séptimo año. Correspondería entonces en segundo año de primaria a reconocer el destinatario y los textos literarios. Vea que aquí apenas la estudiante solamente va a reconocer el destinatario de los textos literarios, no va a hacer un análisis literario, sino que va a trabajar de manera muy básica, y les voy a decir por qué. Entonces vean lo que estamos haciendo. Tomamos la PAP, revisamos la cuarta columna a ver qué nos puede servir. Vamos a la matriz de nivelación del año en donde están todos los estudiantes, que sería séptimo. Revisamos qué nos puede servir. Vamos a la matriz de nivelación de primaria, porque este caso es radical y la estudiante tiene un nivel pues bastante rezagado y tenemos que devolvernos a primaria. Sobre todo aquí vamos a trabajar con contenidos de segundo año de escuela, y esto es diferente antes. Antes decía, uno tiene un nivel, o el estudiante tiene un nivel de segundo de escuela, de tercero de escuela, de primero. Ahora no. Ahora podríamos buscar el contenido en todos los años escolares o en el mismo séptimo año en este caso, para ver cuál se adapta a María Pérez. Entonces podemos escoger o seleccionar el indicador del aprendizaje esperado en primaria, el que nos sirva de cualquier nivel, y puede ser que en matemática o que en otro contenido de español no precisamente haya que ir a primaria. En séptimo podríamos adecuar o digamos suavizar de alguna forma, reducir los contenidos de séptimo para que María no tenga que desarrollar un contenido de primaria. En este caso lo estoy haciendo de esta forma para que vean que es un caso radical. Nos devolvemos hasta segundo de escuela, buscamos cuál es acá el correspondiente, ¿verdad? El indicador correspondiente, y dice que reconoce el destinatario de los textos literarios. Ese nos puede funcionar porque María podría dominar perfectamente este contenido. Y acá donde dice unidad de articulación 4.1, realización de producciones de textos escritos y oral, de texto escrito, oral y descriptivo, explicativo con enunciados cortos pero de significación completo para la comunicación de la información. Entonces esto nos sirve, aquí dice que es en septiembre, pero ya esto no nos interesa. ¿Por qué? Porque estamos ajustando el programa de primaria a programa de séptimo, en este caso a María Pérez particularmente, que está en séptimo. Y acá tiene algunos enlaces que nos podría ayudar. Son los videos de Aprendo en Casa. Hay dos videos que nos pueden servir para que María pueda trabajar en su casa, pueda ampliar la materia, los contenidos vistos en clase, o trabajar también alguno de esos vídeos o contenidos dentro de la misma clase si están las posibilidades, sobre todo posibilidades tecnológicas, me refiero en este caso. Bien, entonces hemos revisado todos estos documentos y ahora nos vamos a ver este con más detalle, que es el que les
indicaba antes, la unidad de articulación 4.1, realización de producciones de texto escrito y oral descriptivo, explicativo con enunciados cortos pero de significado completo para la comunicación de la información. ¿De dónde saco esto? Bueno, es este que está acá en pequeñito, pero como se ve pues muy pequeño, lo vamos a ampliar por acá para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor. Eso es lo que va a hacer María entonces. Va a adaptar este indicador para su desarrollo de la poesía a un nivel que ella pueda comprender. Bien, entonces, ¿cuáles serían las estrategias de mediación acá para María? Bien, las estrategias son las siguientes. Actividades iniciales o actividades de conexión que podríamos llamarle, las podemos fusionar o unir acá, donde los estudiantes comentan acerca de los conocimientos previos que tienen acerca de la poesía y mencionan algún poema que sea de su favorito o que le haya llamado la atención. Esto lo podemos hacer abierto. Lo que está en color blanco por acá es lo que todos los estudiantes pueden lograr. Seguidamente expondrán sus opiniones acerca del poema que han leído. Entonces, o de los poemas que han leído anteriormente. Como es un grupo de séptimo y recibieron primaria, 6 años en primaria, tuvieron que haber visto poesías o lo que es la poesía, perdón, durante esos 6 años, y algo tienen que saber, algo tienen que haber leído o algo tienen que haber escuchado. Entonces, este espacio es para interactuar, para refrescar conocimientos previos y para que ellos pues opinen y expresen sus puntos de vista. En actividad de desarrollo, que también podríamos agregar colaboración y clarificación, luego los estudiantes investigarán en internet o en un material facilitado por el docente acerca de los elementos o aspectos que diferencian la poesía de otros textos. En este caso en particular, vean que debajo de esto que está aquí en color blanco, que es lo que van a desarrollar todos, hay una franja o una fila marcada en color verde, que es el caso particular de María. Entonces vamos a anotar acá el caso de cada uno de los estudiantes que tengan adecuación como una estrategia de mediación aparte. Y el caso de María dice que ella trabajará con un vídeo dado por el docente porque ella no sabe leer y escribir. Entonces va a ver y escuchar un vídeo en el que se declama un poema. A partir del audiovisual ella deberá identificar a quién va dirigido el poema, porque recuerden que se nos rebaja el indicador al de primaria, y qué sentimientos e ideas le quiere transmitir la voz del poeta yo lírico a la persona o personas a quienes se dirige el poema, que entonces le podemos decir eso se llama yo lírico y a quien se dirige se llama tú lírico. María intentará memorizar el poema. Lo más que va a hacer María en este caso entonces es escuchar y ver el poema y tratar de memorizarlo. Como los poemas tienen musicalidad, son como cantaditos, entonces es más fácil que ella pueda memorizarlo. ¿Para qué lo vamos a memorizar? Si ahora en educación la memoria o esta parte memorística pues no es funcional, la idea es que apliquen. Bueno, vamos a ver ahora por qué necesitamos que María memorice o intente al menos memorizarlo. Como no lo puede leer frente a los estudiantes, no lo puede leer, no se lo puede preparar o no lo podría llevar frente a los estudiantes, vamos a trabajar con María algo interesante para que ella ponga en práctica lo aprendido. En la actividad de cierre, que también puede ser de clarificación porque vamos a estar evacuando algunas dudas, los estudiantes con ayuda del docente identifican los elementos presentes en un texto poético: títulos, las figuras literarias de construcción, estructura del poema, el yo lírico, el tú lírico, la biografía del autor, características del género y del movimiento literario, entre otros. Todo esto es análisis literario, pero María no lo va a hacer del todo. María declamará el poema ante sus compañeros. Si se le dificultó memorizarlo, entonces solamente contará a sus compañeros de qué se trata el poema. Entonces no vamos a exigirle a María que lo memorice, pero obviamente le vamos a dar un poema que sea cantadito, que sea fácil de entender, que sea corto, que se pueda memorizar fácilmente y que ella no tenga problemas. Aún así, si tuviera problema, se le va a pedir simplemente que cuente delante de los compañeros, pero como ella trabaja manualidades, le gusta coser y todo este asunto que vimos al principio, bueno, ella va a utilizar títeres que ella previamente confeccionó en su casa. Ella misma elabora unos títeres en la casa. El docente previamente le dijo, bueno, usted tiene unos títeres en su casa que usted hizo, sí, tráigalos y entonces cuéntele a los compañeros o declame o narre de qué se trata la historia o el poema, perdón, y lo que ella entendió de ese poema, y utiliza los títeres para contarle a los compañeros. De esta forma pierde un poco el temor frente a sus compañeros
está involucrada en algo interesante y diferente, y ella va a empezar tal vez interpretando con una mano un títere yo lírico y otra con el tú lírico. Este le va a expresar lo que el poema quiere transmitirle a este otro títere. Entonces vean que incluso trabajando así, los demás compañeros se podrían interesar. Mira qué bonito, yo quiero títeres, yo quiero trabajar así. Entonces hasta María podría pues hasta montarse un negocio ahí, ¿verdad? Y traer títeres o compartir con sus compañeros, y vean que hay un vínculo. María no se está aislando del grupo, María se está vinculando. De eso se trata el DUA, precisamente, de que sea un diseño universal en donde todos tengan inclusión, donde todos participen, donde todos sean iguales como seres humanos, que nos veamos con debilidades algunos y fortalezas otros, como todos las tenemos en general, pero que podamos compartir nuestras fortalezas con otros para que también sean las fortalezas de ellos y las de ellos las mías. De eso se trata esto. Entonces vean que lo que hacemos es reducir significativamente lo que son los contenidos, pero la habilidad se está desarrollando en María, ¿verdad? La habilidad no se está eliminando, no se está minimizando, se está desarrollando, solo que a un nivel pues mucho más bajo. Entonces esto es básicamente lo que debemos hacer con una API que ya no va aparte, sino esto sería, la API sería esto que les dejé aquí al principio anotado. Entonces podemos resumirlo así, la API sería este perfil del estudiante, ¿verdad? Que ya trae, y con un análisis y un diagnóstico previo, ¿verdad? Que eso sí no lo podemos quitar, sino que hay que diagnosticar si de verdad tiene adecuación o no. Una vez que sabemos que tiene adecuación, entonces creamos este perfil específicamente para español. Y ahora, ¿qué más? Lo que tenemos que trabajar entonces es esta parte de planeamiento. En las estrategias de mediación, aquí estaría incluido parte de este PEI, que nos indica que María va a tener ciertos ajustes, sobre todo en las actividades de desarrollo y de cierre, pero las actividades iniciales van a trabajarlas todos juntos, van a compartir por igual. Y ahora vean esta rúbrica de nivel de desempeño. Necesitamos evaluar esta clase. Entonces hay dos propuestas por acá que yo anoté para María. Si María no tuviera tanto problema, entonces trabajamos exactamente el mismo indicador de aprendizaje esperado que los demás compañeros trabajan en séptimo. Y acá lo que hacemos es que en el proceso inicial, intermedio y avanzado, vamos a cambiar. Simplemente le tachamos por acá, analiza, y en la parte de analiza y de interpreta, y ya María tendría un ajuste, digamos acá significativo, porque ella no va a llegar al punto de análisis o de interpretación de la poesía, porque sería mucho para ella. También podríamos hacerlo así. Vean que este enuncia elementos es el proceso inicial que van a trabajar todos. Recuerden que yo les dije que todo lo que está en color blanco lo que va a trabajar el grupo en general, la mayoría. Y lo que está de otro color es una adecuación. Podría ser que María entonces tenga problemas para clasificar elementos de la poesía. Entonces este no vamos a trabajar el proceso avanzado, sino que vamos a inventarnos uno del proceso inicial. Vean que se cita elementos de la poesía y eliminamos esto porque también está muy avanzado. Y enuncia elementos de la poesía con base en la fase natural sería el primero. Entonces el proceso inicial, que es para todo el grupo, en realidad para María ya sería un proceso intermedio, es decir, un poquito más avanzado para ella, más difícil. Pero ella ya pasó por un proceso inicial previo que inventamos o creamos, y asocia elementos y enunciados con la tipología del texto poesía. Para ella es un proceso avanzado, pero para los demás es un proceso intermedio, es decir, los demás tienen un nivel de dificultad mayor. Y además ellos deben analizar e interpretar. María no. María no analiza y no interpreta. Esta es una propuesta que podríamos trabajar para María Pérez. Pero en el caso que yo les propongo de los ejercicios anteriores que trabajamos por acá, en esta estrategia de mediación, vean que está de color verde. Vamos a trabajar como si María fuera un caso bien radical. Por eso les dije, ella va a trabajar la poesía como algo oral y algo muy básico. Y entonces ese verde corresponde a este otro verde que está por acá, que sería la propuesta 2, así le llamo yo, de María Pérez Pérez, donde reconoce el destinatario de los textos literarios y no literarios a partir de las claves dadas por el texto. Entonces vean que acá eso lo tomamos ¿de dónde? Lo tomamos del planeamiento, del indicador del aprendizaje esperado, clasifica los elementos de la poesía, y entonces esa clasificación básicamente tiene que ver con esto que estábamos leyendo y con el ajuste que le hicimos en primaria.
reconoce el destinatario de los textos literarios y no literarios. Entonces, ¿qué es reconocer? Es lo más básico, ¿verdad? Aquí, clasifica los elementos, se lo modificamos por reconoce el destinatario. Entonces, si nos vamos a la parte de primaria, tiene que ver con esto, con la unidad 4. Mira, reconoce el destinatario, los textos literarios y no literarios a partir de las claves dadas por el texto. En este caso, acá tomamos de segundo año de escuela este indicador. ¿Por qué? Porque este ejemplo que les estoy dando a María es más radical. Reconoce el destinatario, entonces clasifica los elementos de la poesía. En este caso, si tomáramos como ejemplo este color naranja o amarillo oscuro, María podría realizar este indicador del aprendizaje esperado del séptimo con todos sus compañeros, a excepción de estas modificaciones que ya les indiqué. Pero si María tuviera una situación grave de aprendizaje o de desconocimiento prácticamente de primaria, tomamos, como les digo, el color verde, que es el que está enmarcado acá atrás, como les dije antes, y este color verde va a eliminar el indicador del aprendizaje esperado, lo elimino por completo, tomo uno de segundo año de escuela, porque ella tiene un nivel muy básico, y va a citar el destinatario, va a seleccionarlo y distinguirlo, va a identificar el destinatario del texto literario. ¿De dónde tomo esto? Lo tomo, lo copio y lo pego del programa de español de segundo año de educación primaria. Entonces, por eso a veces, si el estudiante tiene una gran dificultad, debemos retroceder e ir a buscar en primaria cuál de los indicadores nos va a servir para desarrollar pues la habilidad que estamos trabajando. En este caso, necesitamos desarrollar habilidades en poesía y en análisis literario, pero no tiene ella el nivel suficiente para eso. Entonces, vean que este es un ejemplo ya radical, digámoslo así, muy grave, de cómo incluir una adecuación significativa, seria, porque no sabe leer y escribir, pero sin excluirla del grupo y participando incluso con la misma materia que es poesía, solamente que acá muy general. Lo vemos como texto literario a partir de las claves dadas por el texto. Entonces el docente va a colaborar también para darle un texto que se adapte y ella pueda citar el destinatario, seleccionarlo, distinguirlo y también identificar el destinatario dentro del texto literario. ¿Dónde está eso? Aquí lo podemos ver enmarcado claramente en esta actividad de desarrollo y esta otra. ¿Por qué? Porque lo vamos a identificar de una manera muy general. El yo lírico y el tú lírico es básicamente lo que va a trabajar ella y lo va a trabajar de manera o de forma oral. ¿Por qué? Porque ella no sabe leer y escribir. Básicamente, esto sería entonces un ejemplo de estrategia de mediación que estaríamos trabajando. Y esta rúbrica de desempeño siempre tiene que tomar en cuenta las actividades. Yo les recomiendo que revisen primero y elaboren esta rúbrica de desempeño antes de elaborar las actividades de mediación. ¿Por qué? Porque a partir de esto que está acá, de los procesos inicial, intermedio y avanzado y el indicador del aprendizaje esperado, a partir de acá van a salir las estrategias de mediación. Tienen que ser congruentes. O si usted elabora estrategias de mediación y luego no se le van a ajustar a esto, pues va a tener un problema. Entonces, primero trabajen esto, revísenlo bien y una vez que lo tienen claro, se van a elaborar la estrategia de mediación. Y aquí, ¿qué les recomiendo yo? Bueno, que las hagan común y corriente, como están acá en color blanco, y que en otro color, en este caso si tienen varios estudiantes, el caso de María sería de color verde, lo pueden anotar acá. ¿Qué es lo que va a hacer María diferente a los demás compañeros? Y de esa forma trabajan una lección común y corriente, y esto sería una PEI dentro de una PAP, ¿verdad? Esto es la forma en que vamos a trabajar para el segundo semestre de este 2021. Esto sería entonces la PEI incluida dentro de la PAP y nos veríamos en un siguiente vídeo. Hasta luego y que Dios los bendiga. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita de notificaciones en todas. Y por último, puedes unirte y hacerte miembro también en esta parte. Y recuerda, disfruta lo que haces y haz lo que disfrutas.